Bueno, entonces hemos comenzado diciendo que los símbolos tienen un carácter convencional, que nos hemos puesto de acuerdo para interpretarlos. Pero sin embargo, me quedaría corto con esta afirmación, porque los estudiosos de los símbolos nos dicen que muchos de ellos en sí están grabados en nuestro subconsciente, aunque no los hayamos estudiado previamente. Esto estaría en línea con la teoría de los arquetipos del médico psiquiatra Carl Gustav Jung, que viene a decir precisamente pues eso, que los símbolos de una forma misteriosa están grabados en nuestro subconsciente y podemos hacer uso de ellos para una comprensión muchas veces inmemorial. Entonces, habría que interpretarlos. Muchas veces los símbolos no son evidentes, no son obvios, están en nuestro subconsciente y podríamos inferirlos, pero hace falta una interpretación. Y esta interpretación en muchos casos necesita algún tipo de iniciación simbólica, que no es otra cosa que habituarse a meditar, a reflexionar, a abrir nuestra mente y a no pensar que lo que vemos es la única verdad. Es decir, cualquier tipo de aprendizaje pasa por la humildad. No en vano, el punto 785 del Libro de los Espíritus pregunta a Kardec a la espiritualidad: ¿cuál es el mayor obstáculo para el progreso? Y responden los espíritus: el orgullo y el egoísmo. Con orgullo y egoísmo difícilmente se avanza. Requiere un vaciarse de sí mismo, una humildad para poder progresar. Entonces, precisamente eso es toda iniciación, cualquier tipo de iniciación. Supone vaciarse, abrirse de mente y pensar que no estamos siempre en posesión de la verdad o de la única verdad, sino que hay otras interpretaciones que hay que conocerlas. Entonces la iniciación, eso que llamamos iniciación, muchas veces pasa por una lección de humildad que supone aceptar al que es distinto, al que tiene una cultura, una religión diferente, otro color de piel o un estatus socioeconómico diferente del nuestro. Y en esto, permitidme que me atreva a afirmarlo, el espiritismo como medio de progreso personal tiene mucho que decir y que concuerda plenamente con esa idea. Bien, pero antes de ver las conexiones entre simbología y espiritismo, quiero terminar un poco de completar esta introducción acerca de los símbolos. Estábamos diciendo, de la mano de Carl Gustav Jung, que es posible que tengamos grabado en nuestro subconsciente ese conocimiento ancestral de los símbolos y que solamente nos faltaría saberlo despertar o conectar con él para beneficiarnos de ese conocimiento. Y por cierto, posiblemente nos lleváramos grandes sorpresas. Por ejemplo, la simbología de la cruz. Estamos habituados a pensar que es el símbolo del cristianismo. ¿Por qué? Pues porque por cultura, por historia, por tradición, fue el madero donde Jesús fue crucificado. Pero sin embargo, qué sorpresa cuando nos encontramos culturas precristianas donde la cruz ya se utilizaba, o precolombinas en la Mesoamérica, o entre los hindúes, o en sitios donde en principio no había llegado la cultura cristiana. ¿Qué sucede entonces? Pues sucede que la cruz es uno de esos arquetipos que probablemente tengamos en nuestro subconsciente. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Si no le damos una interpretación a la que estamos habituados en el cristianismo, ¿qué quiere decir o cómo se aproximan esas diferentes culturas que utilizan la cruz como símbolo? Bueno, pues es curioso, porque en cierto modo concuerdan. De la siguiente forma: la cruz está formada por dos palos, uno vertical y uno horizontal. Pues siempre, al parecer, el vertical es una relación del hombre con la espiritualidad. Por tanto, de abajo arriba, o de arriba a abajo si consideramos que desde la divinidad hay algún tipo de revelación que se comunica con el ser humano. Esto es el significado del palo vertical. Pero eso quedaría incompleto si no le añadimos el palo horizontal, que viene a decir, y con esto concuerdan todas las espiritualidades, que de nada sirve que nos centremos en lo espiritual si no vivimos lo material. Y lo material es importante. Hay que desconfiar de las excesivas espiritualidades, que te dicen que únicamente vas a progresar si vas al Tíbet, o te pones un cilicio en el muslo derecho, o te flagelas, o que no puedes comer lo que sea, o beber vino. Es decir, en todas o en casi todas las culturas se está de acuerdo en que el equilibrio lo encuentras en el plano espiritual cuando mezclas la espiritualidad con lo material. Y en esto, una vez más, el espiritismo está plenamente en conformidad con este tipo de conocimiento.
buscamos, o sea, tan malo o tan negativo sería un exceso de materialidad, un materialismo que únicamente pensáramos que solo existe lo que vemos, tocamos, escuchamos, como lo contrario, un excesivo de espiritualidad. Entre otras cosas, porque si hemos encarnado en la carne, en la materia, por algo será. Entonces, no deja de ser llamativo que esto nos lo encontremos en bastantes culturas, ¿no?